Y ya damos pie a esta información. El intendente de Ipejú, Vilmar Acosta, prófugo de la justicia, sospechado de haber sido el autor intelectual de la muerte del periodista Pablo Medina, ahora fue imputado por el Ministerio Público. Los investigadores que están realizando todas las pesquisas en el departamento de Canindeyú encontraron semanas atrás algunos elementos que comprometen al intendente, también a su hermano Wilson Acosta y otro familiar, en el hecho punible de tráfico de estupefacientes y fabricación de droga puntualmente. La unidad especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía Zonal de Curuguatí, a cargo del agente fiscal Cristian Roy, imputó al intendente de Ipejú, Vilmar Acosta Márquez, y a sus hermanos Wilson Acosta Márquez y Vidal Junior Acosta Márquez por la presunta comisión del hecho punible de fabricación y recolección de estupefacientes. Asimismo, se solicitó al juzgado dictar la rebeldía de los mismos. La imputación se realiza en torno al hallazgo de un centro de acopio de estupefacientes, específicamente marihuana, en la propiedad de la familia Acosta. El 22 de octubre último, agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional intervinieron en la estancia Dos Fronteras, conocida también como Dos Naciones, en la zona de Cerro B, distrito de Ipejú, en el departamento de Canindeyú. En 4 campamentos se hallaron 148 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 128 panes y 3.000 kilos de la droga en proceso de elaboración dentro de 120 bolsas artilleras de 25 kilogramos cada uno. Asimismo se encontraron 5 prensas de hierro, 5 gatos hidráulicos, una guillotina de hierro, 3 garrafitas, 2 fumigadores, 6 zarandas y un cazabobo de fabricación casera. Durante la intervención se levantaron muestras de los elementos encontrados y luego se procedió a la quema de la droga y a la destrucción del campamento. Reiteramos la información, se declaró la rebeldía del intendente de Ipejú. Días previos, la diputada por el departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, había solicitado la expulsión del intendente de la Asociación Nacional Republicana, tomando distancia de alguna manera sobre este vínculo presunto que tenían ellos, ya que a la diputada Villalba se la considera la madrina del narcotráfico en el departamento de Canindeyú.